Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Es maravilloso hoy unirme a mi Iglesia Católica para proclamar la verdad de Jesucristo. Es maravilloso hoy que las comunidades cristianas de nuestro valle y que todas las personas que con tanto gusto y alegría nos ayudan a mantener este programa en el aire se unan para que todos ustedes reciban la paz del Señor. Por ello, para ustedes, para las personas que trabajan en esta emisora y para todos los que nos escuchan, que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesucristo los acompañen. Para mí es dicha que hoy sea domingo. Domingo debe ser cada día de nuestros días para bendecirle, proclamarle y darle gracias. Dichosos nosotros los que en domingo podemos acercarnos al Señor y proclamar su grandeza y su realeza. Dichosos nosotros los que en domingo sabemos decirle al Señor: hoy es domingo y hemos venido a santificarte. Día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. En nuestra tierra se canta alegre el nacer de un nuevo sol. Hoy es domingo, día del Señor. Brota bajo el cielo esta nueva canción del amor que está naciendo, de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Nuestro pueblo está hoy de fiesta y comparte el pan de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Cantaremos todos la alegría del amor que está naciendo, de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Nuestra iglesia está renaciendo al compás de un nuevo amor. Hoy es domingo, día del Señor. Oigan cómo habla esta gente nueva del amor que está naciendo, de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. 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 Hoy es el día del amor y este amor lo vemos creciendo día a día y va construyendo la humanidad. Nuestra iglesia está renaciendo, sí, está renaciendo porque cada uno de nosotros vamos renaciendo en el amor. Nos vamos uniendo y vamos formando el cuerpo del Señor Jesús. Lo vemos claramente, lo vemos cada 8 días, lo vemos en día domingo en nuestra iglesia, lo vemos cada que hay una celebración. Hoy, hermanos, después de haber hablado sobre la Divina Eucaristía, sobre ese sacramento que nos transmite vida, es necesario para mí hablar sobre el sacrificio de la misa. Ustedes saben que ese pan de la vida, el cuerpo y la sangre de Jesucristo lo comemos en la Santa Misa, en la celebración especial. Miremos si esta misa se mandó celebrar, cómo se mandó celebrar o si fue cosa de hombres. Ya es profetizado por Malaquías. En el capítulo 1, verso 11, en el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías nos dice: desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones.
Y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones. Palabra de Dios. Malaquías ya nos llamaba a honrar el nombre de Dios. Malaquías ya nos pedía que nos reuniéramos a quemar incienso en nombre del Señor y a darle una oblación pura. ¿Qué más puro creen ustedes que puede dársele al Señor que aquel sacrificio donde en realidad compartimos de su cuerpo y de su sangre divina? Miremos el sacrificio de la misa según la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Asimismo también el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío, pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Ya estas palabras las hemos escuchado varias veces, hermanos, en los programas anteriores. Ya estas palabras no creo que causen un impacto, por lo menos de desconocimiento para nosotros. Sabemos que son aquellas palabras con que Cristo estableció la divina Eucaristía. Y también sabemos que son aquellas palabras con que el Señor Jesús pidió a sus apóstoles que hicieran lo mismo que Él hacía y que lo celebraran en conmemoración de Él. Entonces, preguntémonos hoy qué es la misa. La misa es el sacrificio de la cruz, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecido de una manera incruenta bajo las apariencias de pan y vino. Hoy ya no es aquel sacrificio bajo sangre que se vio allí el mismo Cristo que lo mataban porque Él no murió sino una sola vez. Hoy lo celebramos bajo las apariencias de pan y vino, como Él quiso que lo celebráramos. Preguntémonos entonces qué es sacrificio. Es el ofrecimiento de una oblación a Dios por un sacerdote y la destrucción de la misma para simbolizar la absoluta y completa entrega de nosotros a Él como a nuestro supremo Creador y Señor. Entonces, ¿quién ofrece el sacrificio? Lo ofrece el sacerdote. ¿Qué se ofrece? Allí hay esa ofrenda que se entrega completamente, ¿sí? Completamente al Señor, como a nuestro supremo Creador y Salvador. ¿Existen sacrificios antes de la venida de Jesús? ¿Existieron? Sí. Dios constituyó en sacerdote a Aarón y a sus hijos y les ordenó ofrecerles sacrificios. Lo leemos en el libro de los Números, capítulo 18, verso 7. Pero tú y tus hijos os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo referente al altar. Palabra de Dios. Si recordamos, en lo referente al altar estaban los sacrificios, y esos sacrificios solo los podía ofrecer el sacerdote. ¿Cómo se practicaban los sacrificios del Antiguo Testamento? Ordinariamente el sacerdote tomaba un animal, lo ofrecía a Dios, lo mataba y quemaba en el altar. ¿Por qué eran imperfectos los sacrificios del Antiguo Testamento? Porque es imposible que sangre de toros y de machos cabríos borre los pecados. Así nos lo dice Hebreos en el capítulo 10, verso 4. Es imposible que sangre de toros y de machos cabríos borre pecados. Para nosotros, hoy en día, después de que Cristo dio su vida por nosotros y a través de su sangre preciosa y de su sacrificio en la cruz, nos salvó del pecado, vino a liberarnos del pecado. Ya no podemos seguir haciendo otro tipo de sacrificios. ¿Cómo fue la muerte de Jesús sacrificio perfecto? Esto nos va a dar una aclaración. ¿Ok? Primero que todo veamos cuál fue el sacrificio perfecto y después veamos cómo fue la muerte de Jesús sacrificio perfecto. Nos va a dar una aclaración de por qué ya no debemos hacer los mismos sacrificios del Antiguo Testamento. Primero veamos cuál fue el sacrificio perfecto. El que Jesús ofreció al morir en la cruz.
Hebreos 10:12 nos dice, Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. ¿Sí? Cristo se sacrificó una sola vez por nosotros, para limpiarnos del pecado, y Él subió a la diestra de Dios Padre. Hay una gran diferencia entre los sacrificios antiguos y ahora el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Él no quedó allí muerto, no quedó allí destruido, porque el sacrificio se hacía matando el animal y quemándolo. No, Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó y Cristo fue llevado a la derecha del Padre. Entonces ya ustedes ven el tipo de sacrificio perfecto que es Jesucristo. Es decir, el que Él ofreció por nosotros. Ahora miremos cómo fue esa muerte de Jesús, sacrificio perfecto. Ya sabemos que murió, miremos cómo. Fue perfecto porque el sacerdote y la víctima fueron el hombre Dios. Por eso ese sacrificio fue perfecto. Y Hebreos 9, verso 26 nos dice, se ha manifestado una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Palabra de Dios. Cristo vino a sacrificarse por nosotros una sola vez. Murió y nos salvó de ese pecado. Quiere decir que cuando tú y yo nos arrepintamos del pecado, somos perdonados inmediatamente. No tenemos que seguir pidiendo ese perdón. Se nos perdona de una vez por todas. Tú y yo deberíamos de estar dispuestos a recibir ese perdón que nos da la sanidad del pecado. Una vez sanos, después de un verdadero arrepentimiento y después de recibir ese perdón y aceptarlo y aceptarnos nosotros, no tenemos que seguir pidiendo perdón de ese mismo pecado, porque está perdonado. Cristo murió una sola vez y nos salvó de una sola vez por todas. Lo que no hacemos es tener un verdadero arrepentimiento tal vez, y por eso seguimos cometiendo el mismo y otra vez el mismo pecado. Una vez que Cristo nos perdona ese pecado y nos limpia de ese pecado, estamos purificados de él. Pero tal vez muchas veces nuestra desconfianza, como también tenemos desconfianza en la muerte y resurrección de Jesucristo, no nos deja sentirnos limpios de ese pecado. ¿Qué quiso Jesús? ¿Quiso Jesús que continuara su sacrificio? Sí, y por tal motivo instituyó la misa, que es la repetición del sacrificio de la cruz. Cristo quiso que se celebrara a diario este sacrificio para que tú y yo recibiéramos en él la bendición del compartir de ese pan, el cuerpo y la sangre de él. Y todos los días en la Santa Misa, cada que se celebra una divina Eucaristía en la Santa Misa, se repite aquel sacrificio. ¿Quién ofició la primera misa? Jesús ofreció la primera misa en la última cena, cuando cambió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. ¿Ves? Cristo instituyó la divina Eucaristía y Cristo fue el primer sacerdote y allí invitó a sus discípulos a ser sacerdotes, pero con una invitación confirmada y con un envío a que así se realizara en memoria suya. ¿Quién ofreció la primera misa? Jesucristo. ¿Cuándo? En la última cena, cuando convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre divina. Por eso en nuestras Eucaristías, cuando se celebra la Santa Misa, debe de estar el cáliz con el vino y el pan para celebrar ese sacrificio. ¿Es la misa verdadero sacrificio? Sí, puesto que contiene todos los elementos del verdadero sacrificio: sacerdote, víctima y oblación, por la consagración separada del pan y del vino que simbolizan la muerte de Jesús, víctima del sacrificio del Calvario, y se hace verdaderamente presente en el altar. Entonces, a través del sacrificio de la misa, el sacerdote, la víctima y la oblación están presentes, por eso hay verdadero sacrificio. Después, por la consagración del pan y del vino, se simboliza la muerte de Cristo Jesús, que fue la víctima del sacrificio del Calvario. Así se hace verdaderamente presente en el altar este verdadero sacrificio en la misa. ¿Es el sacrificio de la misa el mismo que el sacrificio de la cruz? Sí, es el mismo por cuanto la víctima y el sacerdote son los mismos. Es Cristo Jesús. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 26, San Pablo decía, o dice, pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz,
anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por eso la misa es el mismo sacrificio de la cruz, porque se está anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, cada vez que comemos su cuerpo y su sangre divina. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sacrificios? La diferencia está en que el sacrificio de la cruz fue cruento, mientras que el de la misa es incruento. ¿Concedió Jesús a alguna persona el poder de ofrecer la misa? Sí, Jesús lo concedió a sus apóstoles cuando les dijo: haced esto en memoria mía. Así lo narra San Lucas, capítulo 22, verso 19. Y también vemos en Hechos 2:42, cuando nos dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Allí se celebraba ya esa santa misa y se compartía ese pan eucarístico. Los apóstoles, los discípulos del Señor, ya cumplían con la misión que se les dejó. ¿Hay actualmente personas que pueden ofrecer el sacrificio de la misa? Sí. La facultad de ofrecer el sacrificio de la misa se ha venido transmitiendo durante 20 siglos por los obispos de la Iglesia Católica en el sacramento de la ordenación. Entonces los sacerdotes reciben esta facultad de ofrecer el sacrificio de la Santa Misa a través del orden sacerdotal, cuando se les ordena como sacerdotes. ¿Quién es el sacerdote principal de la misa? El sacerdote principal de la misa es Jesús, porque Él está presente en la persona del sacerdote, ministro del altar. Mira qué tan importante es ver a Cristo en el sacerdote, y qué tan hermoso es cuando esos sacerdotes llevan una vida digna, limpia y santa en el Señor, porque son el mismo Cristo en el altar. El Concilio Vaticano II, hablándonos sobre la liturgia, en el número 7 nos dice: ofreciéndose ahora por medio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz. En la cruz estaba Cristo y allí ofreció su sacrificio. Todos los días en el altar lo ofrece el mismo Jesucristo a través del sacerdote. ¿En qué parte de la misa tiene propiamente lugar el sacrificio? El sacrificio tiene lugar en la consagración, o sea, cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Allí, en ese preciso instante, hermanos, está ocurriendo el sacrificio maravilloso. Allí se está transformando ese pan en el cuerpo de Jesucristo y ese vino en la sangre preciosa del Señor Jesús, que serán nuestro alimento y nuestra comida y bebida de salvación. ¿Cómo puedes ofrecer a Dios sacrificio perfecto? Podemos ofrecerle sacrificio perfecto tomando parte en la misa, en una forma consciente, en una forma activa y devota, orando, cantando con los demás y ofreciéndose al Padre Celestial en unión de Cristo Jesús, sacerdote y víctima del sacrificio. Así, hermanos, nosotros, unidos a este sacerdote aquí en la tierra, nos unimos a Jesucristo y nos ofrecemos al Padre en la Santa Misa. Por eso es tan importante que participemos del sacrificio de la misa. Por eso es tan grande ese sacrificio y por eso es tan especial cuando nosotros activamente tomamos allí parte de cada una de las etapas que se van realizando en él. Quisiera ahora hacer unas cortas aclaraciones, o sea, dejar claro algunos puntos prácticos, y son los siguientes. Los católicos tienen la obligación moral de asistir a la Santa Misa los domingos y los días de precepto, es decir, los días de fiesta declarados por la Iglesia Católica. Es pecado grave desobedecer deliberadamente este precepto de la Iglesia. Entonces hay que obedecerle a la Iglesia Católica y hay que oír misa todos los domingos y los días de precepto. El segundo punto sería: el ideal del católico es asistir a la Santa Misa cada día. Tal práctica es recomendable especialmente durante la Cuaresma y el Adviento. Hermanos,
Hemos visto el testimonio de la vida de muchas personas que tienen la dicha y la alegría de poder asistir a la Santa Misa diariamente, y ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas bendiciones del Señor reciben. Ustedes se imaginan alimentándose uno diariamente con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Cómo será esa fortaleza para caminar y cómo será ese crecimiento de la vida espiritual de aquellas personas que conscientemente lo hacen unidos al cuerpo y la sangre de Jesucristo? Digo conscientemente porque hay muchas personas que vienen a la Santa Misa y lo hacen o por hábito, o porque les queda fácil, o por darle gusto a X o Y o Z persona, o por obligación. No, hermanos. Para asistir al sacrificio de la Santa Misa debemos de hacerlo conscientes de lo que estamos haciendo. El tercer punto. El sacerdote puede ofrecer la misa por las almas del purgatorio. Y es costumbre de los católicos ordenar misas por sus familiares y amigos difuntos en vez de comprar flores. Un ramillete espiritual de misas no solamente ayuda al difunto, sino que ofrece consuelo a los parientes, lo que no pueden hacer las flores. Entonces, muchas veces se mandan celebrar misas por los difuntos, por las almas del purgatorio, pidiéndole al Señor que les tenga en su gloria eterna y que a través de esas oraciones y de ese sacrificio maravilloso les conceda ver completamente su rostro. Y también, como dice aquí, sirve de consuelo para los parientes que, unidos al sacrificio de la misa, reciben la paz y la alegría del Señor. Muchas veces dan en los velorios y para los entierros cientos y cientos de ramos de flores. Eso está muy bueno, alegra a mucha gente, es muy bonito, yo no estoy en contra de eso, pero sería mucho mejor si se les diera un sufragio o una novena de misas, etcétera, etcétera. El cuarto punto. El sacerdote puede también decir misa por las intenciones de personas vivientes. Por ejemplo, para celebrar el aniversario del matrimonio, o los cumpleaños, o para rogar por los enfermos, o pedir por otros favores, o agradecer a Dios por las gracias recibidas. Es maravilloso cuando nosotros mismos podemos participar del sacrificio de la Divina Eucaristía que le entregamos al Señor como una ofrenda, como una acción de gracias. A mí personalmente, para mí es de mucho beneficio espiritual, grandemente, el poder orar en la Divina Eucaristía, ofreciéndola y mandándola a celebrar por las necesidades de mis seres queridos. Lo hago con frecuencia y también oro, pido y mando celebrar la Divina Eucaristía por las personas que me ayudan a vivir en los caminos del Señor, que me ayudan a permanecer en los caminos del Señor. Esa es la forma como yo les doy mis agradecimientos, porque realmente, hermanos, no tengo otra forma de hacerlo. Creo en Jesucristo y sé que la mejor forma es agradeciéndoles por medio del sacrificio de la Divina Eucaristía en la Santa Misa. Ha sido costumbre, el quinto punto dice, ha sido costumbre en la Iglesia desde hace siglos que cuando se pide a un sacerdote celebrar la misa por determinada intención, se acompañe el pedido con una donación llamada estipendio. No se trata en absoluto de pagar por la misa, sino de contribuir al mantenimiento del sacerdote. Si ustedes recuerdan la palabra del Señor en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versos 13 y 14 nos dice, ¿no sabéis que los ministros del culto viven del culto? ¿Que los que sirven al altar del altar participan? Del mismo modo también el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es palabra del Señor. Con estas palabras, hermanos, terminamos esta aclaración sobre la Santa Misa y podemos darnos cuenta claramente que son bendiciones inmensas, bendiciones grandes, que no hay con qué pagarlas, que materialmente ni 5, ni 10, ni 50, ni $100 podrían pagar el valor de la Divina Eucaristía. Si se hace un donativo, si se da algo, no es en pago por la Santa Misa, porque no se puede pagar por una Santa Misa. Sí es un donativo que se hace para que se cumpla la palabra del Señor, que el sacerdote viva del altar, que el sacerdote viva de su predicación, que el sacerdote viva de ese beneficio que tiene al celebrar los sagrados misterios, pues está consagrado completamente al Señor, no tiene otro medio de entradas. Esa donación que se hace, pequeña o grande, como la persona voluntariamente quiera, sirve para el sustento de ellos, para la ayuda de ellos.
Yo quiero, con esta explicación, invitarlos a ustedes a participar de la Santa Misa e invitarlos en una forma muy especial a que hagan de este sacramento de la Divina Eucaristía parte de su vida diaria, parte de esa vida que esté enfocada, centrada completamente en Jesús. En la Santa Misa compartimos dos momentos principales y son, el primero, la liturgia de la palabra, o sea, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios porque Dios nos habla y también porque hablamos con Dios cuando oramos. Entonces comprende la lectura de la palabra del Señor y la oración. Primero, porque Dios nos habla, se le llama liturgia de la palabra y nosotros le escuchamos. Y segundo, porque hablamos con Dios cuando oramos. Esta es la primera parte y en ella se hacen las lecturas de la misa. Alguna parte del Antiguo Testamento es la primera epístola. Alguna parte de una de las epístolas o cartas de los apóstoles como segunda lectura. Y después un pasaje del Evangelio. También hay un salmo en esa primera parte que es la liturgia de la palabra. La segunda parte es la liturgia eucarística. Y la liturgia eucarística es la parte esencial de la misa o de la asamblea litúrgica y se desarrolla en 3 pasos, en 3 actos. Primero es la presentación de las ofrendas, o sea, el ofertorio, cuando se trae el pan y el vino y cuando el sacerdote los ofrece al Señor. En esa presentación de las ofrendas viene luego el ofertorio. Está también como segundo acto de la realización de esta liturgia eucarística, la realización del sacrificio, o sea, la gran plegaria eucarística llamada también el canon o la anáfora, con su momento cumbre con las palabras de la institución del sacramento, o sea, las palabras en la consagración. Y el acto final es la participación sacramental, o sea, la comunión, donde los fieles son invitados al banquete divino y se acercan para compartir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estos dos son los momentos principales en la Santa Misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Los catecúmenos, o sea, las personas que aún no han sido bautizadas y que no han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, son personas que solo participan en la primera parte de la Santa Misa, o sea, en la liturgia de la palabra. Terminada la liturgia de la palabra con el Evangelio, estas personas salen de la iglesia. Ellos todavía no participan de la cena pascual. Una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió, traía en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir, y preguntó sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús. Sí, hermanos, es necesario vivir como Jesús vivió, sentir lo que Jesús sentía. Yo hoy les doy mis agradecimientos por participar de este programa. Que el Señor les bendiga. La paz y el amor de Jesucristo estén con ustedes. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.